Hola, buenas tardes. Estamos con el doctor José Camilo Martínez Alonso. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias en principio por recibirnos y por dejarnos parte de su tiempo para emplearlo en esta entrevista. El doctor don Camilo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid en el año 1994. Especialista en la neurología en Río Ortega, en el Hospital de Valladolid, en el año 2000. Doctor en Medicina también en la Universidad en el Universitario de Valladolid, ¿verdad? En la Universidad de Valladolid. Universidad de Valladolid, UVA. Muy bien, en el 2007 trabajó como alergólogo en el Hospital Virgen de la Concha, trabaja en este momento, que es donde estamos ahora mismo, desde el 2001. Además, anteriormente ha trabajado en el Río Ortega, por eso nombrábamos tanto Valladolid, porque es su tierra, y es miembro de SCLAIC y además también miembro de SEAIC, además de tener numerosas publicaciones con su firma. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos permitido el lujo de venir a visitarle. Pues somos 4 alumnas de la Universidad Isabel I la Católica. Estamos estudiando el grado de nutrición y le estamos agradeciendo mis compañeras que están lejos y yo la disponibilidad que ha tenido. Y me enorgullece además también tener a un zamorano en un blog como el nuestro. Zamorano de adopción, hemos de decir. Y tenemos unas preguntas preparadas, esperamos no ser muy pesadas. Y si algo no nos puede contestar porque nos metemos muy de lleno en algunas cosas, pues hacemos un corta y pega, ¿verdad? Muy bien, vale. Hemos preparado unas cuantas preguntas. Empezamos por la número 1, que es, en primer lugar, ¿por qué cree que los conceptos que manejamos en la vida cotidiana sobre nutrición están equivocados? ¿Y qué falsos mitos desmontaría sobre nutrición y relación con alergias e intolerancias? Bueno, yo no soy un experto en nutrición. Soy especialista en alergología y una de las enfermedades o patologías más frecuentes que vemos en la consulta son los pacientes con alergias alimentarias. A ver, la primera pregunta que le vamos a hacer es relacionada con los falsos mitos sobre todo alergias alimentarias e intolerancias. ¿Qué falsos mitos cree usted que hay que desmontar? Bueno, primero decir que no todos los síntomas que aparecen como reacción adversa tras la toma de un alimento ni son alergias ni son intolerancias, porque hay muchos pacientes que sí pueden pensar por la sintomatología que dicen que lo que están manifestando es una alergia o una intolerancia al alimento. Otro mito muy equivocado es que el ser alérgico a determinados alimentos que obligarían a su supresión en la dieta pueden llegar a provocar una desnutrición en el paciente. Salvo que sea un paciente muy sensible o alérgico a múltiples familias de alimentos, eso no va a suceder en ninguno de los casos. Yo creo que son los falsos mitos principales que nos encontramos aquí en la práctica clínica diaria. ¿Me podría decir si consideramos que es una alergia y una intolerancia, alguna diferencia que podamos...? La diferencia clínica es muy poco apreciable. Más bien se trata de una diferencia de concepto y de mecanismo fisiopatológico en nuestro organismo que la produce. Porque la alergia la define como una reacción adversa a un alimento en el cual hay una base inmunológica. Es una reacción de hipersensibilidad donde hay una base inmunológica. Sin embargo, la intolerancia suelen ser reacciones adversas que no tienen una base inmunológica, no son mediadas por los mecanismos de inmunoglobulinas, que son los factores de la sangre que intervienen en las reacciones alérgicas. Genial. En caso de intolerancias, ¿usted cree que pueden desaparecer sin tratamiento? No tenemos tratamiento para las intolerancias, como no lo tenemos prácticamente para las alergias. Los tratamientos que hay de la alergia y la intolerancia, una vez que se diagnostica, pasa principalmente por evitar el alimento que te produce alergia o intolerancia. Es cierto que con algunas alergias a determinados tipos de alimentos podemos conseguir alcanzar una tolerancia, o sea, una pérdida de esa alergia con ciertos tratamientos. Luego hablamos de ellos, que son los tratamientos de desensibilización. Las intolerancias a veces son transitorias también y pueden desaparecer espontáneamente, pero no hay un tratamiento específico para tratar alergias o intolerancias. Perfecto. ¿Qué alimentos me podría decir que provocan con más frecuencia alergia? Los alimentos que con más frecuencia producen alergia en el niño, sobre todo en la primera infancia, son el huevo y la leche.
seguido de frutos secos y pescados. En los adultos la alergia más frecuente es la de las frutas, seguido también de los pescados y posteriormente mariscos. Fíjate. ¿Cree que la edad de los niños está directamente relacionada con la aparición de alergias? Sí y no. En este sentido hay mucha controversia porque siempre se están publicando estudios científicos, por lo menos en los últimos años, que están contradiciendo lo que se sabía o lo que se suponía que era hace años, que era que el retraso en la producción de un alimento pues favorecía o el que el niño no fuera alérgico al mismo. Sin embargo, esto en los múltiples estudios que se han publicado recientemente no lo justifican así. Entonces no es un factor pronóstico o factor de riesgo la edad del niño o la edad del paciente respecto a tener una alergia a alimentos. Muy bien. ¿Qué alimentos podríamos considerar falsamente alerginizantes, y cómo podríamos saber si finalmente causan alergia o podríamos tolerarlos? Cualquier alimento de cualquier familia puede producir una reacción de hipersensibilidad inmunológica, o sea, una alergia. Como he dicho antes, los más frecuentes en niños son huevos y la leche. Y en los adultos suelen ser las frutas y suele ser el pescado. No hay falsas alergias, la alergia o es o no es. Y la intolerancia lo mismo, o es o no es. Para saberlo hay una serie de pruebas diagnósticas que son principalmente pruebas alérgicas, pruebas cutáneas que se hacen en la piel y pruebas analíticas, y siempre luego hay que confirmarlo con estudios de exposición o provocación controlada, como se llama, que es la reintroducción del alimento sospechoso en cuestión al paciente para ver si reaparece o se reproduce alguna sintomatología compatible con la alergia, con intolerancia, o si no aparece ninguna, pues con eso se descartaría cualquiera de los dos procesos, ni alergia ni intolerancia. Hablando de este tema, ¿qué síntomas provocan este tipo de alimentos? Por ejemplo, ¿cuáles deben alarmarnos? Los síntomas más típicos de una alergia a un alimento es que en los minutos inmediatamente posteriores a la toma del mismo, el paciente manifiesta una erupción en la piel, un tipo de dermatitis, erupción cutánea, etcétera, etcétera. A veces, por la mayoría de las veces, solamente eso, como llamamos una urticaria. En algunas ocasiones esta urticaria se puede asociar a síntomas más graves, que se asocia a dificultad para respirar, una crisis de asma, mareo con hipotensión arterial, etcétera, etcétera. Esto serían las reacciones alérgicas más graves. La más habitual es que aparezca una erupción cutánea de urticaria. En el caso de las intolerancias, la manifestación clínica más habitual, la más frecuente, es una clínica digestiva, que es que minutos después de tomar el alimento aparece sensación de dolor abdominal, exposiciones diarreicas o deposiciones líquidas, sensación de dolor de estómago también, náuseas, etcétera, etcétera. Es una clínica principalmente digestiva y no suele haber una clínica cutánea asociada. Yo creo que esto ya me lo ha contestado, pero reiteramos la pregunta porque es una pregunta muy típica. ¿Podemos decir que la alergia alimentaria tiene cura? En la mayoría de las ocasiones, a día de hoy no. Hay algunas alergias a determinados alimentos que sí podemos conseguir que el paciente, sobre todo los niños con alergia a leche y huevo, pierdan esa alergia. Pero la alergia a alimentos que aparecen en la edad adulta generalmente no tiene solución, es permanente y para toda la vida. ¿Considera que hay mayor predisposición de padecer alergias si ya eres alérgico a algún alimento? Sí. Cuando has tenido antecedentes de alergia a un alimento, tienes más riesgo que otro paciente o otra persona que haya tenido ese tipo de reacciones con alimentos a desarrollar alergia a otros distintos alimentos de otras familias. Perfecto. ¿Provocaría en el caso de un niño que la aparición de una alergia retrasase la introducción de los alimentos en su dieta? ¿O es un falso mito? Sí, no. En los niños hay que ver el alimento que le está produciendo la alergia, qué tal está llevando la tolerancia a alimentos alternativos. Hay que ver que el niño no tenga una pérdida de peso, de crecimiento por la falta de la toma de un determinado alimento, cosa que no suele ocurrir. Entonces hay que valorar una serie de factores para valorar o para plantearnos si el paciente o al niño hay que hacer algún tipo de provocación a un alimento para ver si ha perdido esa alergia y ha ganado tolerancia, porque aunque no lo he dicho hasta ahora, en los niños muchas alergias alimentarias, en la primera infancia, sobre todo las alergias a leche y huevo, son transitorias y se pierde la alergia de forma espontánea sin tener que hacer ningún tipo de medida especial, de medida terapéutica especial.
Pues me ha contestado la siguiente pregunta, que era ¿cómo sabíamos si una alergia es puntual o con los años se puede tolerar dicho alimento? Más o menos. Hasta que no se hacen las pruebas propias de la alergia a alimentos, que sobre todo son las pruebas cutáneas, a veces las analíticas, y sobre todo la prueba de confirmación puede ser la prueba de provocación, en la cual le damos al paciente el alimento al cual supuestamente es alérgico, para verificar si lo tolera o no lo tolera, y si no lo tolera, qué tipo de clínica manifiesta, si es una clínica de alergia, de intolerancia, o si es una clínica inespecífica que no supone la contraindicación del alimento. En caso de tener un niño alérgico, que es muy usual que las mamis se preocupen mucho, ¿alguna medida en especial a tomar si tenemos un hijo alérgico con alergias alimentarias, no alérgico al polen, sino alergias alimentarias? Un niño con alergia alimentaria es un problema en el seno de cualquier familia, porque produce una sensación de alarma, de agobio a los padres, como es lógico. Más si van al colegio, se quedan a comer en el comedor escolar, etcétera, etcétera. Entonces, los padres tienen que estar educados en el manejo de la evitación del alimento y de los alimentos o derivados que sean de su familia. El niño, según la edad que tenga, también hay que enseñarle y educarle para evitar la ingesta del alimento al que es sensible, y en el colegio deben saber también que el niño es alérgico a un determinado alimento, que hay que evitar manipular otros alimentos con trazas de alimentos tal cual el niño es alérgico, o la manipulación de ciertos utensilios. Y luego a todos estos niños y a los padres se les enseña, según el tipo de reacción que hayan tenido, el manejo de un tratamiento que son los inyectables de adrenalina, que son para administrarse en caso de presentar una reacción alérgica por la toma del alimento al que es alérgico, aunque sea de forma accidental. Entonces se les enseña o se les intenta educar tanto a los niños como a los padres para que sepan manejar esta situación. Como ha dicho, la opción para normalizar la vida de gente alérgica además es una educación alimentaria, por lo que además de evitar los efectos secundarios de una reacción alérgica a un alimento, como dice con la adrenalina, ¿no? Efectivamente. Muy bien. En el caso de que alguien le realice unas pruebas cutáneas o de análisis sanguíneo y el resultado reactivo a la leche de vaca es positivo, ¿es intolerante a la lactosa o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. La intolerancia a la lactosa es una patología en la cual el paciente presenta una clínica digestiva después de tomar leche, pero esa clínica digestiva, que sobre todo es distensión abdominal, sensación de dolor, deposición diarreica, etcétera, se debe a un déficit enzimático de una enzima que se llama lactasa. Entonces, ese enzima lo que hace es metabolizar la leche adecuadamente para que se tolere bien la leche. Cuando hay un déficit de este enzima, pues entonces aparece la clínica de intolerancia a la lactosa. ¿Cómo podemos saber si un restaurante cumple los requisitos adecuados para poder servir a intolerantes o alérgicos, como el caso de celíacos que tienen una intolerancia al gluten, que además hay muchos restaurantes que están muy de moda y que nos ofrecen en sus menús para celíacos? Los restaurantes a día de hoy tienen la obligación de cumplir ciertas normas, porque además les vigila así las administraciones sanitarias, para poder, primero, dar servicio a estos pacientes, a los pacientes que son alérgicos, o bien a los pacientes que son celíacos. Los celíacos lo que tienen es una intolerancia al gluten de los cereales, pero este gluten de los cereales puede estar en muchos alimentos, entonces tienen que saber muy bien cómo hacer la manipulación de alimentos a la hora de preparar los platos para no contaminar los platos que puedan luego servir a estos pacientes. Todos los restaurantes actualmente tienen un control o una supervisión de las autoridades sanitarias competentes para saber manejar estas situaciones y para evitar la contaminación de alimentos. Otra cosa es que luego uno, a título personal, puedas intentar demostrar que ese restaurante cumple con esos requisitos o no. Nosotros, personas que de a pie que vamos por la calle y vamos a un restaurante, eso no te lo van a poder demostrar y tú no lo vas a poder objetivar de ninguna manera. Ya me he comentado antes que el tratamiento de la alergia alimentaria era de diferentes opciones. ¿Me podría enumerar qué tipo de tratamientos hay para una alergia alimentaria? El tratamiento fundamental cuando se diagnostica un paciente con una alergia alimentaria es la evitación estricta del alimento que te produce alergia. Y no solamente de ese alimento, sino de su familia. Me explico. Si un paciente adulto se diagnostica una alergia a frutos secos porque ha manifestado una reacción con el cacahuete y en las pruebas alérgicas se demuestra esa sensibilización al cacahuete, lo lógico es que no solamente es alérgico al cacahuete, sino también que sea a la almendra, a la avellana, a la nuez, etcétera, la castaña, las
encima. Entonces no solo debe evitar cacahuete, sino debe evitar el resto de alimentos de la familia. Ese tipo de alergia, como la del pescado, la alergia al marisco, la que aparece en la edad adulta, la alergia a las frutas, suele ser permanente, o sea, para toda la vida. La alergia en los niños a veces es transitoria, y sobre todo con leche y huevo. Generalmente nos damos un margen de plazo hasta los 3 años de edad para ver si el paciente adquiere la tolerancia completa. En el caso que no sea así y persista la alergia en estos niños, entonces se les hace un tratamiento de desensibilización o de inmunoterapia oral con leche y huevo. ¿Eso en qué consiste? Eso consiste en administrar dosis progresivamente crecientes del alimento por el paciente sensible hasta que intente o hasta que alcance una tolerancia inmunológica misma. Esto, por supuesto, no siempre se consigue. Hay pacientes que responden y hay pacientes que no. Pero es uno de los pocos tratamientos, la inmunoterapia, que puede conseguir que un paciente, sobre todo a la edad infantil, pierda esa condición de alérgico a un alimento. Estupendo. Relacionado con el huevo, yo por ejemplo siempre trabajo en una oficina de farmacia, como sabe, y hay muchas preguntas alrededor de las vacunas. Entonces, ¿qué solución se plantea en caso de que un niño es alérgico al huevo y la vacunación de este niño de algunos productos, o productos sanitarios que contienen huevo, proteínas del huevo en lo que es su contenido? Esas vacunas, generalmente las vacunas víricas que administran a los niños, están cultivadas en el plan de polio. La reactividad cruzada que tiene con proteínas de huevo es escasísima, con lo cual un niño alérgico al huevo se puede administrar cualquiera de las vacunas sin ningún problema. Solamente en niños que tengan reacciones alérgicas graves al huevo, lo que llamamos un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica grave que causa con clínica cutánea, hipotensión, mareo, asma, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento, etc. Solamente en esos casos habría que hacer una administración controlada de la vacuna en una unidad de alergia. Pero para el resto de los niños, aunque sean sensibles o alérgicos al huevo, se pueden administrar las vacunas sin ningún problema. Estupendo, eso es una buena noticia para... Sí. Una pregunta que es muy usual, porque una persona que come durante años un determinado alimento, de repente, de no ser alérgico, pasa a tener una alergia o intolerancia a ese alimento. Bien, como cualquier otra enfermedad, casi nadie nace siendo enfermo, casi nadie nace siendo alérgico a un alimento, a un medicamento o a un alérgeno respiratorio. Lo que ocurre es que uno, a medida que va cumpliendo años en la vida y se va exponiendo de forma reiterada a ciertos alérgenos, por ejemplo lo que comemos, cabe la posibilidad que te puedas acabar haciendo alérgico a él. Pero es excepcional, salvo en los niños con el tema de la leche o cuando se administra huevo por primera vez, que alguien con la toma del alimento por primera vez manifiesta una alergia, sino que es después de varias exposiciones repetidas. El motivo por el que ocurre esto no se sabe con exactitud. Hay muchas teorías, muchos trabajos y ensayos en la literatura, pero no se sabe con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que es así, que generalmente estos pacientes, en los adultos, manifiestan o empiezan a manifestar alergia a un alimento a partir de una edad que hasta entonces habían tolerado previamente el alimento. Hay pacientes que tienen factores de riesgo para que esto les ocurra. Por ejemplo, los alérgicos en los pólenes tienen más probabilidades de desarrollar alergia a ciertos tipos de frutas. Las frutas de la familia de melón, frutas de la familia de melocotón. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas en común de los pólenes y de las frutas que hacen que el paciente con alergia a pólenes tenga más riesgo que el que no es alérgico a pólenes de desarrollar una alergia a las frutas. Otros pacientes con factores de riesgo, los alérgicos a lácteos. Los pacientes alérgicos a lácteos tienen riesgo o más riesgo de desarrollar alergia a algunos alimentos que los que no son, sobre todo patata, castaña, aguacate, kiwi, etc. Una serie de frutas y alimentos también tienen más factores de riesgo. Pero luego hay pacientes que no son alérgicos a nada y en un momento dado desarrollan una alergia a un alimento. ¿Por qué? Llegamos a este punto, no lo sabemos. Solamente podemos diagnosticarlo y tratarlo, pero no podemos llegar al porqué de la causa. Esto estaría relacionado que una pregunta que nos hacemos mucho es por qué hay tanta incidencia de alergias alimentarias ahora, en este momento, siglo XXI, más que antes, hace a lo mejor 100 años. Por el mismo motivo que ahora tenemos cada vez más cantidad de pacientes alérgicos, tanto alérgenos respiratorios como alérgenos
alérgicos a fármacos, etcétera, etcétera. El hecho de más alérgicos a ambientes respiratorios, alérgicos a bordes, ácaros, etcétera, hace que también pueda haber más alérgicos a alimentos. No sabemos por qué cada vez hay más alérgicos. Es un hecho constatable que cada vez hay más alérgicos, porque cuando nos vemos en las consultas cada año tenemos más pacientes y cada vez vemos que la prevalencia de las enfermedades alérgicas aumenta progresivamente con el paso de los años. También hay muchas teorías, muchos trabajos publicados en la literatura que intentan justificar por qué es así, pero no hay ningún dato concluyente. Lo que es cierto es que cada vez hay más enfermos alérgicos, sobre todo alérgicos, lo que llamamos la alergia respiratoria, alérgenos del ambiente, y que eso de forma secundaria se traduce también a veces en una mayor cantidad de alérgenos alimentarios. También está relacionado con los cambios de los hábitos alimentarios que tenemos, que son unos mismos los que había hace 30 años. Hoy día hay una mayor manipulación de la industria alimentaria, que eso puede favorecer, parece ser que favorece el hecho de que haya más alérgicos. Antes se comía más sano de lo que se comía ahora, etcétera. O sea, que son una serie de factores los que parece que lo justifican, pero no sabemos ninguno con exactitud a día de hoy. Seguimos con la entrevista y una de las cosas que queríamos comentarles es que un estudio inglés publicado en febrero de la revista New England Journal of Medicine demostró que la introducción precoz de cacahuete en la alimentación del lactante con alto riesgo de alergia alimentaria antes de los 11 meses, comparándolo con el retraso de su introducción hasta los 3 años, consigue reducir en más del 80% la probabilidad de tener una alergia a cacahuete a los 5 años. ¿Qué opinas sobre esta medida? ¿Considera que es una buena opción? Hasta hace no muchos años, una de las medidas preventivas en la prevención primaria, incluso secundaria, de la alergia a alimentos en la población era intentar retrasar la introducción de alimentos sólidos en los lactantes, en los bebés, cuanto más tarde mejor. Porque parecía que ese retraso en la introducción de los alimentos se traducía en un menor factor de riesgo para desarrollar alergia a los alimentos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido publicaciones en sentido contrario, como esta que me comentas, en la cual dice que la introducción precoz de los alimentos favorece el retraso en la aparición de las alergias o incluso protege la aparición de las alergias. No hay estudios concluyentes y se van a necesitar seguir haciendo más estudios en este sentido. Entonces, la recomendación actual hoy día es a realizar la introducción de alimentos sólidos cuando indique su pediatra. Hay un calendario para ello, sin tener que hacer ni retraso ni adelanto, porque también se ha visto que hay pacientes que por adelantar la introducción de alimentos han desarrollado una alergia al mismo. Entonces se recomienda la introducción de alimentos sólidos, frutas y verduras a partir de los 6 meses, el pescado al año, el huevo a partir de los 9-10 meses, etc. No está claro que para adelantar o retrasar la introducción de alimentos eso tenga alguna repercusión a largo plazo en la aparición o no de alergias, por lo menos con lo que conocemos hoy día. Bueno, pues esta era nuestra pregunta final, porque todas las demás, con el tacto que lo ha hecho, nos las ha comentado y además de una manera extensa y bastante exquisita. Simplemente agradecerle desde nuestra postura de estudiantes en la Universidad de Burgos el interés mostrado y el habernos recibido. Yo estoy encantada de que Gonzalo Morano forme parte de nuestro blog. Tiene un nombre muy curioso, se llama La Galleta Diabética y es un blog que le dedicamos a intolerancias de todo tipo, con ayudas a esas personas intolerantes. Estamos en construcción y esperamos pues que cuando esté rematado mandarle nuestro link para que disfrute de nuestra historia, y agradecerle de parte de mis compañeras y en mi nombre el tiempo dedicado, y que ha sido un gustazo, y esperamos que sigamos adelante y en algún momento le podamos ver en alguno de nuestros blogs. Conmigo, debes saber dónde encontrarme. Muchas gracias, Camilo. Bueno, Camilo, ya acabando la entrevista y haciendo una recta final, ¿qué conclusiones de todo lo que te hemos preguntado y con la idea de que nos dieras unas pautas que han sido excelentes, qué conclusión nos darías para gente que estudiamos nutrición ahora en estos momentos y tengamos en nuestras consultas, cuando en un futuro seamos algo más que estudiantes, sobre alergias e intolerancias alimentarias? ¿Qué pautas nos podrías dar? La primera, que cuando un paciente tenga una sospecha de alergia a un alimento, siempre que confirmarle debe consultar con un especialista en alergología.
Segundo, que cuando un paciente tenga una clínica sospechosa de intolerancia, también debe consultar, siempre debe consultar con un profesional, primero de atención primaria, para luego ser remitido a un especialista en alergología, y si este estudio es negativo, debe de valorarlo un médico de digestivo. Tercero, no he hablado antes de ello, pero no recomiendo para nada, porque no tienen ninguna utilidad, por mucho que digan lo contrario, los análisis de estudio de intolerancia alimentaria, que suelen ser muy caros y donde los pacientes se indican una serie de alimentos a evitar y se le permiten otros, muchas veces son muy parecidos, pero insisto que no tienen ninguna utilidad práctica y suelen ser una forma de sacar dinero a la gente. Entonces yo sí que solicito, aprovechando este blog que tenéis aquí, que la gente nos haga esos análisis por lo privado de estudios de intolerancia alimentaria, porque no tienen ninguna utilidad. Otra conclusión, que la alergia alimentaria es una patología que cada vez se ve viendo con más frecuencia, que es una epidemia del siglo XXI y que no hay que tenerla en desconsideración, porque a veces nos llevamos sustos y tienen reacciones alérgicas graves, sobre todo en pacientes adultos y niños con antecedentes de reacciones anafilácticas. Que estos pacientes deben estar vigilados, que deben llevar su automedicación y deben hacer una dieta estricta del alimento al cual son sensibles. Pues muchas gracias, Camilo, ha sido una entrevista fantástica.